Bueno, estudiantes, en esta ocasión vamos a continuar con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y en este ejercicio que vamos a plantear vamos a tener que encontrar resultados para después encontrar el resultado final. Bueno, empezaremos con la pregunta. Dice así: un automóvil está detenido ante un semáforo que cambia a color verde. Cuando esto ocurre, acelera a razón de 6 pies por segundo al cuadrado durante 10 segundos, a partir del cual viaja con velocidad constante. En el instante que el automóvil inicia su movimiento, un camión que viaja con velocidad constante en el mismo sentido lo rebasa. Si el automóvil encuentra al camión al cabo de un minuto, calcúlese la velocidad del camión. Como pueden ver, se trata de dos automóviles, ¿verdad? Un automóvil y un camión. El automóvil en este caso lo estoy graficando con una esfera roja y el camión con una esfera de color verde. El camión no hay mucho problema. En realidad, como solo tiene velocidad constante, quiere decir que la velocidad siempre va a ser la misma en toda la trayectoria. Y es por eso que en esta gráfica pueden ver que la velocidad de este camión se sigue manteniendo. No va a cambiar, porque es velocidad constante. Sin embargo, el automóvil que está acá con una esfera de color rojo no es así. Tiene dos etapas en todo el movimiento. Y lo he separado con x1 y x2, distancia 1 y distancia 2. Para la distancia 1, me indica la pregunta que está detenido el automóvil y va a partir cuando el semáforo cambia a color verde. Entonces la velocidad inicial de este automóvil es cero. Una vez que parte el automóvil tiene una aceleración constante de 6 pies por segundo al cuadrado. Esto es para el automóvil de color rojo. Y esto va a ocurrir durante 10 segundos. Una vez que hayan pasado los 10 segundos, la velocidad que haya adquirido el automóvil va a ser constante en toda esta etapa. Y en total, el tiempo total de todo esto es de un minuto. O sea, desde que parte el automóvil hasta que se cruza o hasta que alcance al camión va a ser de un minuto. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad del camión? Entonces, antes de plantear la ecuación que me va a salir del gráfico, que lo voy a utilizar, primero tengo que encontrar algunos datos que me van a servir, porque me da datos de velocidad inicial, tiempo y aceleración. Con esos datos puedo calcular la velocidad final, no va a ser complicado. Y también con esos mismos datos puedo calcular distancia 1, que va a ser x1. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar x1 y x2. Y así voy a saber cuál es la distancia total que va a tener estos dos automóviles. Entonces comenzamos calculando primero x1. Para calcular x1 lo que voy a necesitar es la primera ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es esta. Y como me estoy refiriendo para el automóvil, entonces reemplazo los datos del automóvil. La velocidad inicial vale cero, ¿verdad? Entonces como vale cero, todo esto desaparece, porque vale cero. Por esa razón, en la parte de aquí abajo ya no aparece ese pequeño fragmento de la ecuación. La aceleración es 6 pies por segundo al cuadrado, el tiempo es de 10 segundos, todo lo inserto a la calculadora y me sale 300 pies. Eso es la distancia x1. Encontraré también con estos datos que tengo la velocidad final del automóvil. Para este cálculo voy a necesitar la ecuación 2 de este tema. Y esta es la ecuación 2. Como me estoy refiriendo al automóvil de color rojo, entonces voy a reemplazar sus datos, la aceleración y el tiempo, y con eso ya tengo la velocidad final en 10 segundos del automóvil rojo. Ahora lo que tengo que calcular es la distancia x2. Vuelvo a recordar que la velocidad final en este caso va a ser igual en este punto, porque en esta etapa este automóvil tiene velocidad constante. Entonces, como la velocidad es de 60 pies por segundo en esta etapa, en esta parte, entonces se va a mantener esa velocidad hasta este punto, porque eso indica la pregunta. Bueno, calcularemos x2. Para calcular x2, tengo de dato que todo
bueno, toda la trayectoria tiene como tiempo total de 1 minuto. Eso es lo que me indica la pregunta. 1 minuto es 60 segundos, ¿verdad? Y como sé que el tiempo 1 de la etapa 1 vale 10 segundos, pues el tiempo 2 vale 50 segundos. Haciendo una simple resta nada más, de 60 menos 10. Como ya tengo el tiempo 2 de la etapa 2, entonces voy a calcular x2. Para calcular x2, como ya les dije, se trata de velocidad constante. Y cuando es velocidad constante solo se utiliza una ecuación. La distancia es igual a velocidad por el tiempo. Reemplazo los datos del automóvil. Velocidad, en este caso va a ser 60 pies por segundo. El tiempo va a ser 50 segundos. Multiplico estos dos datos y me da que la distancia 2 es de 3000 pies. Como ya tengo la distancia 2 y la distancia 1, puedo calcular la distancia total con una simple suma. 300 pies más 3000 pies me va a dar 3300 pies. Esa es la distancia total. Todo esto, ¿verdad? Todo esto es la distancia total, que es 3300 pies. Ya tengo la distancia total. También tengo el tiempo de este punto hasta este punto, que es 60 segundos, 1 minuto. Entonces, como tengo distancia y tiempo, puedo calcular la velocidad, porque la velocidad del camión es velocidad constante. Y como pueden ver acá, vamos a calcular la velocidad. La distancia es igual a velocidad por el tiempo. Despejando velocidad, reemplazando los datos, lo inserto en la calculadora y me da que la velocidad del camión es de 55 pies por segundo. Y de esta manera es como podemos utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y también de vez en cuando vamos a utilizar la única ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, siempre y cuando en la pregunta diga esto, que es bien importante: velocidad constante. Velocidad constante quiere decir que la velocidad no va a variar. Y con eso terminamos el ejercicio.